10 de la mañana, 24 minutos con Amalia. Le damos apertura al bloque de salud más visto de toda la televisión paraguaya, ¿verdad, Amalia? Es así, el doctor Villalba ya está con nosotros. Hola, doctor, ¿Cómo está, Amalia? Parece que hace mucho no te vemos. ¿Así? ¿Vaya, marico? Tranquilo, pa. Viento y marea. Sí, sin problema. Pero qué gusto, che. La gente estaba preguntando, ¿qué pasó con el doctor? Ya, tranquilo, ya va a estar con Ya nosotros, volvió. le dijimos. O sea que me sorprendió que Marcelo contaba que le hablaba a las plantas. Sí, le hablo. Y me contó Amalia Dígame. que le hablaste a Rosa. No me complique, doctor. A Rosa, bueno, Rosa y Jazmín. Y la dejaste plantada a las dos. Querida vida, amor, no le voy a decir que No, solo me vos estaba sabés queriendo que complicar. se quedó todito pálido cuando le empezaste a decir la cosa. No, yo le hablo a la ruda. No, yo es que- muy ruda, pero Sí. se porta bien. Es como el caso del río y el puente. ¿Cuál es ese? Y la doctor? ruda es muy ruda, me decís, ¿verdad? La otra Sí. más tranquila. La planta, digo. No Claro, te pongas, no, te claro. pongas blanco, por favor. No, porque el río Paraguay es bravo. ¿Cierto? Y el puente es remanso. Bien, doctor. Bien. ¿Tiene su libro ahí en el maletín para...? No, Próximamente. él sabe muchísimos chistes. Yo caí re mal la pasada. Sí, voy a decirlo la pasada. Me dijo, me gustó mucho el chiste del doctor, papá. ¿Y cuál? Le dije. Que si estás... ¿Cómo era? ¿Estás triste? Tenés que abrazarle a un... A un zapato. A un zapato. Porque el zapato consuela. Muy bien, doctor. Y bueno, Bueno. si seguimos con los chistes, te va a hacer un bloque No, de no, chistes. no. Después, ¿cómo hacemos para tomar la parte seria? ¿verdad? Exacto. Vamos a hablar de lo que realmente nos preocupa y nos ocupa realmente. Un órgano vital que requiere de cuidados para no llegar a ciertas Yo patologías. te miro y no me puedo poner serio. No se preocupe, ¿verdad? Bueno, Nos pasa lo mismo, no la pasa lo verdad. mismo. Bueno, vamos a hablar del estómago hoy y de ciertas enfermedades que le pueden afectar. Sí, vamos a hablar de úlceras. Sí. Sí, el tema de hoy, habían pedido úlcera, ¿verdad? Sí. Que es algo realmente, me estaban preguntando recién justamente, Sí. ¿es lo mismo gastritis, gastropatía, enfermedad por reflujo gastroesofágico, gastrinoma o úlcera? ¿Son la misma cosa? Y no. Comparten sí un espectro de sintomatología muy parecida, Sí. que es lo que se habla de la dispepsia. El síndrome dispéptico, que es cuando vos comes, por ejemplo, Marcelo, Amalia, comen y sienten náuseas, plenitud, parece, ¿no? Parece como que estás lleno, como que no Sí, puedes comer más sí, y comiste poco en realidad. Sí. Dolor, molestia, disconfort. puede En esta parte, acá. Sí, en el epigastrio. Sí. Ese es el epigastrio, justamente. Sí. La Es boca en del esa- estómago, como le llamamos popularmente. Sí. Bueno. La boca sin diente del Sí, estómago. exacto. Sí, es una manera popular de decir la Sí. boca del estómago, pero es el epigastrio, ¿verdad? Esta zona, justamente. Bueno, y esa sintomatología, en realidad, nos lleva a un cuadro bastante amplio a la hora de hacer el razonamiento diagnóstico, ¿verdad? No solamente úlcera, porque úlcera, específicamente hablando de úlcera, es una lesión, es una solución de continuidad, como dicen los libros, ¿verdad? De igual o mayor a 0,5 centímetros. Medio centímetro para arriba podemos hablar de úlcera. Menos de lesión, 0,5 tenemos que hablar de erosión. Entiendo. ¿Sí? Y es ocasionado, ¿por qué? Por la famosa bacteria Helicobacter pylori y por la utilización de AINES, por el abuso de AINES, que son los antiinflamatorios no esteroides, que se usan muchísimo, se usa sin control. La gente suele asociar bastante, me duele tal cosa. Métele tal cosa. Toma Métele, tanto durante tanta hora. el ibuprofeno o la aspirinita y qué sé yo, ¿verdad? Que suelen incluso, muchas personas suelen medicar sin tener la formación, sin tener la precaución, ¿verdad? Te dicen, tómale tal cosa porque yo escuché en la radio, vi en tal parte que si a vos te pasa tal situación tenés que tomar esto y te pasa. La automedicación. ¿Y cómo, Automedicación. cómo hacemos lo que tenemos enfermedades crónicas y tenemos que depender del analgésico? De ciertas medicaciones. De Como cier- hay de ciertas medicaciones interesantes, Amalia, tu punto, Sí. porque hay enfermedades crónicas que son tratadas con medicamentos Sí. que pueden causar úlceras. Sí. Es más, la radioterapia, la quimioterapia, generalmente pueden causar como consecuencia Una una úlcera. ulceración en la Sí. pared del estómago. Estamos hablando de la pared del estómago y del duodeno, no Sí. solamente del estómago, porque estamos hablando de úlcera péptica, o sea, úlcera gastroduodenal. Hay 4 tipos de úlcera, 3 de las cuales están, digamos, localizadas en el estómago propiamente dicho. No sé si acá tengo la Ahí imagen. está. Voy a empezar a mover. Dale. Dale, doctor, ¿cómo Ya, no? un clásico, yo con los patines acá. Sí, No señor. me puedo quedar quieto. Le vamos a conseguir uno. Este es el Helicobacter pylori. Espera, vamos. ¿Le querés va más- pisar, por favor, Más Lucero? rápido que yo. Espera. Ahí, sí. Acá está el Helicobacter pylori. Estaba ahí, se fue. Viste que rápido la bacteria rápida se fue. Ahí empezamos con eso. Empezamos por acá. Sí. Bien, acá tenemos la ubicación de una úlcera gástrica. Estamos hablando de una úlcera localizada en la pared del estómago. Doctor, ¿puedo ser más gráfico? Sí. El tubito que viene ahí viene lo que yo como. Sí, exacto. Bien. Allá viene lo que
tomás y lo Sí, que sí, comes. Sí, señor. Sí, Viene, señor. se cae en el estómago. Eso se llama esófago. Esta porción que está allí, yo no alcanzo, vos sos más alto que yo. Ni se Yo necesito preocupe. una escalerita para llegar. No. Pero igual. Sí. Voy a intentar. Esófago, Ahí está. estómago. Muy bien. Ese es el cardias. Sí, señor. Entonces, ese sería el fondo gástrico, Ajá. ¿sí? El fondo este del cuerpo, ¿sí? Esta sería la curvatura menor. Ya parece una clase de anatomía, pero tengan paciencia. La curvatura mayor. ¿Por qué estoy describiendo estas zonas? Esto sería el antro, esto que se ve acá, digamos, acá estaría la cisura angularis, esto es el píloro. En esta zona de la curvatura menor, fíjense que hay dos curvaturas, la mayor y la menor. Sí. La de adentro y la de afuera. ¿Sí? Y en esta zona donde se localizan más las úlceras, ahí se suelen ver más las úlceras, ¿sí? Hay 4 tipos de úlceras, no voy a entrar mucho en detalles, en la que tiene que ver con una combinación, la 1 es la que está acá, la 2 tendría una combinación entre estómago y duodeno, ¿sí? Porque también en el duodeno, fíjense, tenemos una úlcera duodenal acá, puede afectar el duodeno también, no solamente el estómago, ¿sí? Y cuando hay una combinación hablamos de úlcera tipo 2, en fin. Lo interesante aquí es analizar por qué ocurre esta lesión en la pared del estómago o en la pared del duodeno, que tiene consecuencias para el paciente, tiene consecuencias para nosotros, lo que decía Amalia. Si uso una medicación crónica, medicación de uso continuo, y yo sé que esa medicación me puede llevar a una úlcera, ¿qué hago? Ahí está, entramos con los protectores gástricos, entramos con algunas medidas para tratar de contornar, como se dice, ¿verdad? Tratar de amortiguar un poco y de driblar la situación, ¿verdad? Hacer que haya menos secreción de ácido, tratar de que la dieta sea acorde también para tratar de que el pH... ¿Se puede evitar entonces una úlcera? Se puede evitar, sí, se puede evitar. Okay. Lamentablemente la mayoría de estos cuadros son asintomáticos. ¿Cómo se dice? ¿Cómo puede ser? Sí, son asintomáticos. Acá tenemos otro de los culpables. Yo decía, fíjense, me voy a mover. Medicaciones y esta bacteria. Es una bacteria gram negativa, se llama Helicobacter pylori. Helicobacter porque parece un helicóptero, ¿verdad? Una bacteria que tiene flagelos, que son las patitas estas que le sirven para moverse, que tiene mucha predilección por la pared de la mucosa gástrica. El estómago tiene una capa de moco, el estómago tiene que protegerse, Marcelo. El estómago trabaja con ácido. Claro, interiormente, para la digestión, para descomponer los alimentos, ¿verdad? Doctor, ¿este bichito que está acá viene en este tipo de medicamentos o también están en los alimentos? ¿Dónde yo No. Este bichito lo encontramos ¿dónde? En el agua, en los alimentos. Lamentablemente, esta es la infección, una de las más comunes, si no la más común en el mundo. Sobre todo en los países que estamos en esta situación, ¿verdad? Hay países en vía de desarrollo, se decía antes, ¿verdad? Ahora se dice de otra manera un poco más, el eufemismo, tratando de... Pero en nuestra realidad, por la forma en que tenemos el agua, por la forma en que tratamos los desagües, que no es precisamente una forma adecuada, nos encontramos con bacterias como esta, como el Helicobacter pylori, que, repito, está en todas partes. ¿Sí? Bueno, acá tenemos, fíjense, vos me vas a preguntar, ¿cómo hace una bacteria para sobrevivir en un medio ácido como el estómago? Sí. Porque el medio ácido del estómago es hablamos de un pH de 1 de 2. ¿Sí? El pH neutro está entre 7.35 y 7.45. Te quema. 7 y algo, ¿sí? Entonces aquí tendría que, por lógica, tendría que el mismo jugo gástrico, que es ácido, tiene ácido clorhídrico, tendría que digerir, digamos, a la bacteria. ¿Por qué no lo hace? ¿Cómo puede sobrevivir el Helicobacter pylori y causar daño en la pared del estómago y el duodeno? ¿Por qué? Porque fíjense, esto no es por acaso nada más, esta coloración que tiene, tipo llamando la atención alrededor de la bacteria, sino que ella genera en su entorno un medio alcalino para amortiguar el pH y no ser digerida ni digamos, dañada por el propio medio del estómago. Se autodefiende. Se autodefiende, claro, con la ureasa, que es una enzima que hace que el Helicobacter pylori pueda producir bicarbonato y amoníaco alrededor. El bicarbonato es el que hace que ese ácido sea amortiguado y alrededor del Helicobacter pylori pueda haber un medio más, digamos, acorde para que él pueda sobrevivir allí y causar daño. Doctor, acá en la gráfica vemos a una persona que dice me duele la panza. ¿La úlcera se puede curar o no se puede? ¿O tenés que convivir con ella? No, claro que se puede curar. Claro que sí. Evidentemente que sí. Hay medios para poder curar, claro. Tenemos tratamientos erradicando el Helicobacter pylori, es uno de ellos, ¿sí? Hoy en día vienen los Pylori Pack, que son un combinado de protector gástrico, antisecretores, porque ¿qué hacemos cuando tenemos esto y tenemos una úlcera? Tenemos que tratar de evitar de que haya un exceso de secreción de ácido, porque si no se va a estar carcomiendo por eso, o digiriendo, digamos, ¿verdad? La propia pared. Entonces pasamos un inhibidor de bomba de protones, famoso omeprazol, pantoprazol, la ranitidina, que son agonistas H2 por la histamina y demás. Voy a entrar en muchos detalles si voy en eso, pero generalmente hacemos una combinación que hoy en día se compra Pylori Pack, que son antibióticos, puede ser claritromicina, cometronidazol y un inhibidor de bomba de protones, y se hace un tratamiento de alrededor de 4 semanas, con controles después.
Eso por parte de esta bacteria. Ahora, si la úlcera es por abuso de medicación tipo AINES, por supuesto que la medida que vamos a utilizar es no, y retiramos esto. ¿Sí? A ver, ¿se diagnostica con una endoscopía? Sí, interesantísimo el punto, porque si bien es cierto, es el padrón oro, le decimos nosotros, del diagnóstico, la endoscopía, porque yo voy a querer ver cómo está la pared. Ahí vas a ver todo tu estómago. Sin embargo, no está indicado en todos los casos. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Interesante la pregunta, Marcelo. Sí. Porque primero que es caro. Sí. Segundo, es invasivo. Sí. Ahora, lo que está indicado sí, en estos casos, cuando el paciente tiene más de 45 años, directo a endoscopía. Ya no perdemos tiempo. Ya no. No. El paciente más de 45 años, paciente no, que ya doctor? tuvo, y por la edad, por las Porque puede ser algo más comorbilidades que grave puede también, tener, ¿verdad? Sí. claro. Ya voy a pensar en otros riesgos, Sí. no voy a querer perder tiempo. Paciente que haya tenido antecedentes de sangrado, ¿verdad? Digestivo, paciente que tenga un pariente de primer grado o de segundo grado con algún antecedente oncológico a nivel gástrico, paciente que tenga anemia y que yo sospeche que está sangrando y que está en un estado que no va a poder aguantar mucho tiempo. Yo no quiero arriesgar como médico tampoco. Entonces voy a querer entrar directamente con endoscopía, ¿sí? Sí. Y otros casos más que no vienen ahora a mencionar porque vamos a perder mucho tiempo. Sí. Paciente que esté en uso crónico de estas medicaciones, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Y que tenga más de 45 años, tiene uso crónico de medicación, que yo sé que le puede causar daño, voy a querer entrar con endoscopía. Ahora, la gente que come todo lo que hay, se hizo un buffet y después dice, no, voy a tomar nomás esa pastillita mágica que ya mencionaste para evitar la acidez. Bueno, eso es como tomarte no quiero decir el nombre de la medicación, Sí. como vos tenés una cefalea por otra causa, un dolor de cabeza, por Claro. otra causa más grave y lo que haces es tapar el síntoma. Ok. ¿Entendés? Muy bien. O sea, estás tratando la sintomatología, Sí. pero no tratás el porqué. Poner Sí. la basura bajo la alfombra. Sí. Más o menos, sí, exactamente. Entonces, eso no es conveniente, No, por eso te absolutamente. decía. En Sí. la medicina nosotros tenemos que interesarnos por el qué es lo que está causando ese síntoma en mi paciente. Sí. Doctor, ¿y cómo evitamos la úlcera? ¿Cómo Y podemos teniendo, evitar? mira, por un lado, fíjense, acá está, fíjense. Mira, el cóctel de pastillas ahí. Tienen la cantidad de pastillas, Volvemos al anterior, por favor, chicos. la cantidad de pastillas que están, repito, forma parte, podemos evitar esto, ¿sí? Hacemos un control. La pregunta que hacías, creo que la endoscopía, ¿por qué no está indicada en todos? Yo respondí, Sí, ¿verdad? sí. Sí. Y ahora la pregunta sería, ¿cómo hacemos entonces si no podemos hacer si no es que no podemos, si no recomendamos de primera hacer Una endoscopía, endoscopía. ¿cómo hacemos para tratar de aliviar a nuestro paciente? Bueno, podemos hacer el test de la ureasa por la respiración, ¿verdad? Sí. Que el test de la urea exhalada, que se le dice para el Helicobacter pylori, porque vos exhalás, le damos al paciente urea, ¿sí? Y el Helicobacter pylori te dije que tiene que utilizar la urea para pasar a bicarbonato y amoníaco. Entonces, al marcar los carbonos, después el paciente va a exhalar eso y va a aparecer en el dióxido de carbono que él exhala, va a aparecer marcado el carbono que nosotros le dimos con la ureasa. Te estoy hablando Como la respuesta lo más del- simple que pueda hablar. Sí. ¿Sí? Entonces, al él exhalar esos carbonos marcados, nosotros decimos, mira, Es test de positivo. ureasa positivo, Sí. por medio aspiratorio, ¿verdad? ¿Tiene algo que ver en el análisis de sangre cuando te sale el pH? ¿Tiene algo que ver con esto o no? No, más que análisis de sangre, lo que nosotros vamos a buscar cuando se trata de Helicobacter pylori, por ejemplo, para detectar el Helicobacter Sí. pylori, podemos hacer serología, Ya. por ejemplo, ¿verdad? Sí. Por el ISA, Sí. pero vamos a detectar el IgG, una inmunoglobulina, Sí. ¿verdad? Podemos hacer heces también, porque también se encuentran las heces, ¿verdad? Hay muchos métodos. Hay rastros, sí, hay muchos métodos. Ahora, el más conveniente, el más rápido, menos invasivo, es el test de la expiración de urea, ¿verdad? ¿Cuáles son los rangos de edades donde más se ven úlceras? Bueno, hay dos tipos de úlceras. La que te dije, la gástrica Sí. y la duodenal. Sí. La duodenal es la más común. Es la más común, lejos. Y se ve en pacientes jóvenes, 20, 50 años, úlcera duodenal, ¿sí? Ahora, la gástrica, que es más preocupante porque tiene asociación muchas veces con procesos oncológicos, Sí. se ve en pacientes más o menos de 60 años, ¿sí? Pero, repito, hay excepciones en la medicina, hay. Pero estamos hablando en líneas generales, ¿verdad? Líneas generales. La duodenal es mucho más común, se ve en pacientes jóvenes, y las úlceras de estómago, como le decimos nosotros, se ven en pacientes más o menos de 60 años, y me lleva a pensar en otros procesos más serios, ¿verdad? Entonces, lavar bien los alimentos, tratar el agua también, todo eso tiene que ver con tratar de evitar que se lesione nuestro estómago, doctor. Exacto, sí. Ahora, Marcelo, recién como estaba hablando con los muchachos ahí fuera de cámara, ellos me preguntaban, tal cosa es no. Yo le dije, eso es gastritis.
que no hay que confundir con gastropatía. Fíjate que son términos muy parecidos sí. y que llevan a cierta confusión, ¿verdad? Podemos hablar en otro programa de gastritis, ¿seguro? En otro programa podemos hablar de gastropatía Pero por la AINES. gastritis es más leve, doctor, que una úlcera, ¿o no? En realidad, el problema de la úlcera es que es una solución de continuidad que va a llegar hasta la muscular, por definición, Sí. hasta la capa muscular. Sí. Y el problema de la úlcera, por ser una lesión importante, puede tener consecuencias graves, puede tener complicaciones, sangrado, perforación y obstrucción. A eso iba, te iba a preguntar, cuando la gente dice una úlcera es como un agujerito que tengo en mi estómago, dice la gente. Sí. ¿Es tanto así cuando hay una Sí, perforación? Sí, cuando llega a perforarse. Sí. Por ejemplo, en el duodeno suele ser la cara anterior del duodeno, no sé, está acá, la cara anterior del duodeno. Esto es tema de examen. Sí. Muchas veces la cara anterior es la que suele tener perforación, la cara posterior es la que suele tener sangrado, suele tener hemorragia. ¿Por qué? Porque la cara posterior está en íntima relación con la arteria gastroduodenal. Entiendo. Entonces, al interesar la arteria gastroduodenal lleva a mayor incidencia de sangrado cuando afecta la cara posterior. La cara anterior es más para perforaciones, ¿verdad? O sea, simplemente como acotación, ¿verdad? Yo escucho mucho la úlcera sangrante. Sí. Y esa es la que vos estás diciendo, la que Sí, ya es bastante grave y genera esa pérdida de sangre. Es grave porque imagínate, puede ser una úlcera que está sangrando, el paciente muchas veces, repito, es asintomático, Sí. En la gran mayoría de los casos es asintomático nuestro paciente, y encontramos un paciente anémico, un paciente que te refiere, por ejemplo, a ver, si es una úlcera duodenal, que yo te decía que es la más común, el paciente refiere y dice, yo acabo de comer hace 2 horas, 3 horas, y empiezo a sentir un dolor que suele también irradiar al dorso, ¿sí? Que a la noche alivia cuando vuelvo a comer o con el uso de antiácidos, ¿sí? Exactamente. Entonces ahí decía, duodenal. El otro que te dice, por ejemplo, me duele el estómago cuando como, me duele acá, doctor, cuando como, y se alivia cuando dejo de comer, cuando pasa el tiempo, una úlcera gástrica. Doctor, de acuerdo a tu experiencia, ¿tenés una especie de registro de pacientes que se dedican a qué profesión son las que tienen esto? Porque yo tengo muchos amigos que son conductores, por ejemplo, de colectivos, que tienen que comer sobre la hora, comer lo que sea, el estrés y demás, porque el estómago es un músculo que te habla también cuando por ahí las cosas están mal. Claro, hay gente que está al volante mucho tiempo, muy tensionada, es la que más puede caer en esto. Digo, en una preferencia estadística. Vamos a decir, sí, una mala alimentación. O sea, estoy tratando de sacar los hilos conductores, ¿verdad? Sí. Ya hablamos de Sí. chofer, hilo conductor. Sí. Sí. Oye, Inés es simpático. Muy ¿verdad? bien, O sea, doctor. intento ser simpático. No, el músculo simpático ahí está súper. El parasimpático de algunos lo que no está tan bien. Ya que hablamos de choferes, el hilo conductor que podría llevarnos a una investigación diagnóstica, puede ser, a ver, un señor que no se alimenta bien, que no Sí. come sano, ¿verdad? Que Sí. no come saludable, que come estando estresado. Sí. Podemos pensar en una gastritis o una situación ocasionada por nervios, también por una descarga nerviosa, ¿verdad? Existe la úlcera por estrés, existe esa situación por nervios. Claro que sí, por isquemia, por estrés y por una situación de un estrés máximo, decimos, ¿verdad? Exactamente, la gente está escribiendo mucho al Está WhatsApp. escribiendo, dice, buen día, yo tengo gases y como un huevo en la boca del estómago, dice. ¿Será gastritis nerviosa por ansiedad? Consumo muchas pastillas también y menciona que son antiinflamatorios. Sí, es el síndrome dispéptico, ¿sí? Tiene flatulencia, tiene disconfort o dolor Sí. a nivel del epigastrio. Repito, esto es el epigastrio, lo que le decimos la boca al estómago en realidad no es boca, es el Sí. epigastrio, ¿verdad? Forma parte de ese síndrome dispéptico. Hay que investigar. Yo siempre digo, por un mensaje o por una o dos características, no es conveniente dar un diagnóstico y decir, sí, usted tiene tal Claro, cosa. O sea, a hay consultar. que consultar. Yo siempre recomiendo eso y no me voy a cansar de decirle, señor, señora, consulte con su médico, hable con su médico de confianza y seguro va a tener un buen diagnóstico, lo que va a llevar a un buen tratamiento. Acá también tenemos uno en la pantalla, Amalia, mira. Sí, justo eso iba a leer. Consulta qué exámenes hay que hacer para hacerse un control completo de qué tal está todo el estómago, etcétera. Y tomar cerveza afecta mucho el estómago, dice. Bueno, lo de tomar cerveza, porque esto sí que es algo que seguramente a mucha gente le va a interesar, ¿sí? Está una palabra clave acá, porque muchos Sí. dicen, yo quiero saber eso. A ver un poco. Sí. El hecho de tomar cerveza, con Z, no causa úlcera en sí, per se. Por sí mismo no causa úlcera. Ahora sí puede llevar a acelerar las complicaciones, como por ejemplo el sangrado. Ahí sí. Puede complicar. Paciente que toma cerveza,
¿verdad? Y que justo tiene úlcera, tiene más posibilidades de tener complicaciones de esa úlcera que aquel que no toma cerveza, que no toma alcohol, muy digamos, bien. ¿verdad? Y otra cosa interesante, ahora que estamos hablando de esto, y que hablabas hace unos minutos Sí. sobre el vicio este de que Sí. compraban cigarrillo y compañía. Sí. Bueno, el cigarrillo, entre otras cosas, favorece la aparición de úlceras. Sí. ¿Por qué? Porque el humo del cigarro es tan tóxico que evita que se forme, entre otras cosas, el bicarbonato que te decía que protege la pared La pared interna del del estómago. estómago, Sí. y evita que se forme la mucosidad, la película de moco, que hace que el ácido que está acá no tenga contacto con la pared del estómago. Esa capa de moco es como una especie de impermeable, digamos, ¿verdad? Una barrera. Una barrera Sí. que evita que el jugo ácido Pase. que pase a esta capa y que entonces no pueda causarle daño. Por debajo de esa capa de moco se encuentra el bicarbonato, lo cual colabora a que aquí haya un pH de 1, 2 más o menos, y aquí, por debajo de la pared de bicarbonato y por debajo de la pared, por supuesto, mucosa, exista un pH cercano a 7, o sea, un pH neutro, tranquilo, sin problema. Espectacular. Aprendimos muchísimo, Genial, doctor. como Muchísimas siempre, gracias, doctor. Chico. Te esperamos el martes. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, si quieren, vengo. hay No, pero problema. más vale, Claro que claro. sí. La gente está pidiendo ya que puedas venir justamente, doctor. Pero, y entonces me dejaron fuera mañana, no era la sábado, o yo estoy contando No, algo. vos no puedes tengo venir contacto. mañana Usted puede como venir, Víctor claro. Villalba. Ah, Sí. ya. No vengas preparado como doctor. Sí. Bueno. Porque vas a ver las cosas que se comen en este canal. Entonces, yo creo que... Pero tenemos todo ok. Sí, sí, Está claro, lo que- ya está todo. Perfecto. Se Mañana firmó estamos todo. aniversario también, doctor. O sea, mañana no podemos limitar. Está en nuestro permitido. Suele pasar aduanero. Gracias, doctor. Traiga su libro para afuera. Gracias, doctor. Bueno, el doctor Villalba Ay, con nuevo nosotros. chiste, dice el martes. Tiene un nuevo chiste, exactamente. Bueno, hay más temas para usted. Después...